Alrededor, ejecutivos con trajes impecables, gerentes con tablets en las manos, asistentes con ojos desorbitados, todos paralizados, presenciando aquella masacre pública. Yo no hice nada. Rebecca logró susurrar, pero su voz salió tan débil que apenas podía ser escuchada. ¿No hiciste nada? Cynthia dio un paso al frente, sus tacones golpeando el piso como martillos. Levantó el celular, la pantalla brillando con mensajes, correos, pruebas. Está todo aquí, tus mensajes para él, los encuentros secretos, los regalos que él te dio. ¿Crees que soy tonta, que soy ciega? Las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Rebecca, incontrolables ahora. Su mente giraba en círculos desesperados tratando de entender. ¿Qué mensajes? ¿Qué encuentros? Ella nunca había intercambiado nada más que correos profesionales con Charles Harrison. Nunca había cruzado aquella línea. Jamás. Por favor. Rebecca intentó nuevamente, su voz quebrándose. La señora está equivocada. Le juro que... ¡Basta de mentiras! Cynthia cortó, girándose dramáticamente hacia la audiencia de empleados petrificados. Mírenla, la secretaria perfecta, siempre tan dedicada, siempre tan servicial. Una risa amarga escapó de sus labios pintados de rojo. ¿Acaso saben ustedes qué tan servicial es ella con mi esposo después del horario laboral? Risas nerviosas resonaron por la sala. Algunos desviaron la mirada, incómodos. Otros se inclinaron hacia adelante, sedientos por cada detalle de aquel escándalo en vivo. Rebecca sintió su estómago revolverse. Esto no podía estar sucediendo, no podía ser real. Al fondo de la sala, escondido entre los otros ejecutivos, Charles Harrison observaba la escena con el rostro pálido como el papel. Sus ojos encontraron los de Rebecca por una fracción de segundo, y en ellos ella vio algo que la hizo helarse. Culpa. Pero no era la culpa de un hombre atrapado en un romance. Era algo diferente, algo más oscuro. ¿Por qué no estaba diciendo nada? ¿Por qué el CEO, su jefe, el hombre que siempre elogiaba su trabajo, estaba ahí parado en silencio mientras su esposa la destruía frente a toda la empresa? «Estás despedida», Cynthia declaró cada palabra una sentencia de muerte profesional. «Y me aseguraré personalmente de que ninguna empresa decente en esta ciudad te contrate nuevamente. Tu nombre estará en el lodo donde perteneces». Rebecca sintió que sus piernas cedían. Se agarró del borde de la mesa de conferencias, los dedos blancos de tanta fuerza. 28 años de edad, años de estudio, noches sin dormir para conseguir aquella posición. Todo destruido en minutos por acusaciones que ni siquiera comprendía. Guardias de seguridad. Cynthia llamó, chasqueando los dedos como si estuviera desechando basura. Escolten a esta mujer fuera del edificio, ahora. 2 hombres de uniforme entraron a la sala, avergonzados. Uno de ellos era Michael, el guardia que siempre saludaba a Rebecca con una sonrisa cálida todas las mañanas. Ahora evitaba su mirada, las instrucciones pesando más que la empatía. «Vamos, señorita», dijo bajito, casi como una disculpa. Rebecca miró una última vez alrededor de la sala, a los rostros que presenciaban su ruina, a Jennifer, la gerente de marketing que había intentado advertirle sobre los rumores semanas atrás, a Kevin, el gerente de TI que siempre fue gentil con ella, a Charles que aún permanecía en silencio, cobarde en su propio miedo, y entonces caminó. Cada paso una eternidad, cada mirada una puñalada. Atravesó la sala de conferencias, luego el corredor largo con sus paredes de vidrio donde otros empleados la observaban como si fuera una criminal siendo llevada. Descendió en el elevador en silencio sepulcral mientras Michael intentaba encontrar palabras que no existían para una situación como aquella. Cuando las puertas de vidrio de Harrison Enterprises se cerraron detrás de ella, Rebecca finalmente permitió que el llanto viniera. No el llanto silencioso y contenido que había retenido en la sala, sino el llanto violento, convulsivo, de alguien cuya vida entera acababa de derrumbarse. Tenía 28 años. No tenía familia rica a la cual recurrir. No tenía conexiones poderosas. Solo tenía su trabajo, su reputación, su integridad. Y en 15 minutos, Cynthia Harrison
había destruido todo. Lo que Rebeca no sabía, lo que nadie en aquella sala sabía, era que la verdad estaba enterrada bajo capas de mentiras cuidadosamente construidas. Y que al día siguiente, cuando aquella verdad finalmente saliera a la luz, no sería solo la vida de Rebeca la que sería transformada, sería la de todos ellos, porque las peores traiciones raramente son las obvias, son aquellas que se esconden en los lugares donde nunca pensarías buscar, en los rostros en quienes más confías, en las personas que llamas familia. Y cuando la máscara finalmente cayera, la humillación que Rebeca sufrió parecería solo el comienzo de una historia mucho más oscura. Una historia de obsesión, venganza y un amor distorsionado que había fermentado en odio a lo largo de 20 años. Pero aquella noche, sentada sola en el sofá minúsculo de su apartamento, mirando la caja de cartón con sus pertenencias de la oficina, Rebeca no sabía nada de esto. Solo sabía una cosa: su vida como la conocía había terminado, y por un crimen que nunca había cometido. 3 de la mañana. Rebeca continuaba despierta, mirando el techo de su pequeño apartamento. Sus párpados ardían de tanto llorar, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Cynthia, escuchaba las risas nerviosas de los colegas, sentía la quemadura de la bofetada que resonaba no solo en su mejilla, sino en su alma entera. Su teléfono vibró en la oscuridad. Un mensaje de número desconocido iluminó la pantalla. No merecías aquello. La verdad aparecerá. Ten fe. Rebeca frunció el ceño. ¿Quién sería? Escribió una respuesta rápida. ¿Quién eres? Pero el mensaje volvió como no entregado. El número había sido bloqueado o desactivado. Extrañamente, aquellas palabras trajeron un hilo de esperanza a su pecho sofocado. Alguien sabía, alguien había visto la injusticia. ¿Pero quién? ¿Y cómo esa persona podría ayudarla? Rebeca se levantó y fue hasta la ventana. Allá afuera, la ciudad dormía indiferente a su sufrimiento. Luces parpadeaban en edificios distantes. Carros raros cortaban las avenidas vacías. La vida continuaba como siempre continuaba, sin importarle que la suya había sido despedazada. Pensó en su madre, Linda, una mujer que había trabajado en 3 empleos simultáneamente para criar a Rebeca sola después de que el padre las abandonara. Linda, que limpiaba casas por la mañana, trabajaba en un restaurante por la tarde y hacía costuras por la noche. Linda, que nunca había tenido la oportunidad de estudiar, pero que garantizó que su hija la tuviera. «Vas a ser alguien, mi hija», siempre decía, sus dedos callosos acariciando el rostro de Rebeca. «Vas a tener la vida que yo nunca pude tener. Vas a trabajar en una oficina bonita, con aire acondicionado, ganando con dignidad. ¿Me lo prometes?» Y Rebeca había prometido. Había estudiado hasta tarde todas las noches. Había conseguido becas de estudio. Se había graduado con honores. Había conquistado aquella posición en Harrison Enterprises contra decenas de candidatas más conectadas, más privilegiadas. Y ahora todo por lo que su madre había luchado, todo por lo que Rebeca había trabajado, estaba destruido por una mentira que ni siquiera comprendía. Pero mientras la rabia y la tristeza luchaban dentro de ella, algo más comenzó a crecer. Algo que Linda había plantado en ella desde pequeña: resiliencia. La negativa absoluta a aceptar injusticia sin luchar. Si te caes, Linda solía decir, te levantas, siempre, porque personas como nosotras no tienen el lujo de rendirse. Rebeca tomó una decisión. Cuando el sol saliera, no iba simplemente a aceptar aquello. No iba a dejar que destruyeran su vida sin exigir respuestas. Si existían correos falsos, descubriría de dónde vinieron. Si alguien estaba mintiendo, expondría a esa persona. No sabía cómo. No tenía recursos. No tenía abogados. Pero tenía algo que ningún dinero podía comprar: la verdad de su lado. A las 6 de la mañana, Rebeca se duchó, se vistió con cuidado. Un blazer negro que su madre le había regalado cuando consiguió el empleo, pantalón de vestir bien planchado, cabello recogido en un moño elegante. Miró su reflejo en el espejo. «No eres lo que ellos dijeron que eres», susurró para sí misma.
Eres quien siempre fuiste, y hoy vas a probarlo. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en la oficina de Harrison Enterprises, Kevin llegaba más temprano de lo normal. El gerente de TI era un hombre de 42 años, discreto, de pocos amigos, que pasaba más tiempo con computadoras que con personas. Pero Kevin tenía algo que muchos no tenían: un sentido de justicia agudo y habilidades técnicas impresionantes. La escena del día anterior lo había perturbado profundamente. Conocía a Rebecca. Habían trabajado juntos en diversos proyectos. Ella siempre fue profesional, respetuosa, competente. La idea de que estuviera teniendo un romance con el CEO simplemente no tenía sentido para él. Pero lo que realmente molestaba a Kevin era algo técnico. Cuando Cynthia había mostrado aquellos correos, algo en ellos había parecido incorrecto. No podía poner el dedo exactamente dónde, pero sus años de experiencia con sistemas digitales habían activado una alarma en su mente. Entonces Kevin hizo algo que podría costarle su empleo. Comenzó a investigar. Accedió a los registros del servidor de correo de la empresa, rastreó direcciones IP, verificó metadatos, y cuanto más buscaba, más claro quedaba que algo estaba profundamente mal. Los correos que supuestamente Rebecca había enviado a Charles mostraban marcas de tiempo inconsistentes. Las direcciones IP no coincidían con su computadora. Las firmas digitales estaban adulteradas. Alguien había falsificado aquellos correos, y no solo falsificado, sino hecho desde dentro de la propia empresa usando credenciales hackeadas. Kevin sintió su corazón acelerarse. Esto no era solo un malentendido, era un crimen cibernético. Era falsificación deliberada con intención de destruir la reputación de alguien. Pero lo que realmente hizo que su sangre se helara fue descubrir desde qué computadora los correos falsos habían sido enviados. No era la de Rebecca, no era la de Charles. Era una terminal en el piso 12, el Departamento de Relaciones Públicas. Y cuando Kevin verificó quién tenía acceso a aquella terminal específica en aquellos horarios, un nombre apareció repetidamente: Patricia Miller. Kevin pausó. ¿Patricia? ¿La mejor amiga de Cynthia? ¿La mujer que siempre estaba en la casa de los Harrison, que era madrina de sus hijos, que Cynthia trataba como hermana? No tenía sentido. ¿Por qué Patricia haría algo así? Kevin continuó excavando. Descubrió que Patricia había usado un software de suplantación para hacer que los correos parecieran venir de la cuenta de Rebecca. Había creado toda una cadena de conversaciones ficticias. Hasta había adulterado registros de seguridad para hacer parecer que Rebecca accedía al sistema en horarios en que comprobadamente no estaba en el edificio. Esto era meticuloso, planeado, malicioso. Kevin imprimió todos los registros, preparó un reporte técnico detallado con marcas de tiempo, direcciones IP, análisis de metadatos, todo. Lo puso todo en un sobre sellado y escribió al frente: urgente, evidencia de falsificación digital. No sabía exactamente qué hacer con aquello. ¿Entregarlo a Charles? Pero ¿y si el CEO estaba involucrado? ¿Entregarlo a Cynthia? Pero ¿cómo hacer eso sin parecer que estaba interfiriendo? Mientras Kevin debatía sus opciones, sentado en su sala oscura llena de monitores parpadeantes, del otro lado del edificio, en el piso 20, Charles Harrison estaba hundido en su silla de cuero, con una botella de whisky a la mitad sobre la mesa. No había dormido. ¿Cómo podría? La imagen del rostro de Rebecca, la confusión, el dolor, la traición, estaba quemada en su mente. Él sabía, Dios sabía que ella era inocente, sabía que aquellos correos eran falsos, sabía que su esposa estaba equivocada, pero no había podido hablar, no había podido defenderla. ¿Por qué? La respuesta lo avergonzaba más que cualquier cosa en su vida. Miedo. Miedo de que, si defendía a Rebecca muy vehementemente, pareciera aún más culpable. Miedo de que Cynthia comenzara a investigar más profundamente y descubriera su verdadero secreto. Porque Charles tenía un secreto. Uno que había guardado por más de un año. Estaba, de hecho, teniendo un romance. Pero no era con Rebecca. Era con alguien mucho más cercano. Alguien que frecuentaba su casa regularmente.
alguien en quien Cynthia confiaba completamente. Patricia. ¿Y lo peor de todo? Charles estaba comenzando a sospechar que Patricia había orquestado todo aquello. Los correos falsos, las pruebas, la explosión pública de Cynthia, todo parte de algún plan retorcido que aún no comprendía completamente. Tomó el teléfono para llamar a Patricia, pero vaciló. Si ella realmente había hecho aquello, si había destruido la vida de una inocente ¿Para qué? ¿Proteger su romance? ¿Desviar sospechas? Charles sintió náusea. ¿En qué se había convertido? ¿Qué tipo de hombre permitía que una empleada íntegra fuera humillada públicamente para proteger su propio secreto sucio? Miró la foto en su escritorio. Cynthia y los 2 hijos, tomada 5 años atrás en vacaciones en Europa. Todos sonriendo. Una familia perfecta. ¿Cuándo había comenzado todo a derrumbarse? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que traicionaba a su esposa y luego se quedaba callado mientras una inocente era destruida? El teléfono en su escritorio sonó, sobresaltándolo. Era la recepción. Señor Harrison. La voz nerviosa de la recepcionista resonó. La señorita Rebecca está aquí. Insiste en hablar con usted. Le dije que ya no trabaja aquí, pero ella... Que suba. Charles interrumpió, sorprendido con su propia decisión. Pero señor, la señora Harrison dejó instrucciones explícitas de que... Dije que la haga subir. Charles gritó, algo que raramente hacía. Ahora. Silencio del otro lado. Después un sí, señor, asustado. Charles se levantó, alisó el traje arrugado, pasó la mano por el cabello despeinado. No sabía qué iba a decirle a Rebecca. ¿Cómo pides disculpas por permitir que alguien sea destruido injustamente? ¿Cómo explicas tu propia cobardía? Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella, Rebecca, con su blazer negro impecable y sus ojos rojos de tanto llorar, pero con una barbilla erguida que mostraba dignidad en medio de la ruina. «Necesito respuestas», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Y usted me las va a dar. Ahora». Charles asintió lentamente. «Lo sé, mereces eso. Mereces mucho más que eso. Entonces empiece a hablar». Rebecca cruzó los brazos. «Empiece diciéndome por qué usted se quedó callado ayer. ¿Por qué dejó que su esposa me destruyera cuando usted sabe, que nunca hice nada inapropiado?» Charles abrió la boca para responder, pero antes de que cualquier palabra saliera, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Kevin estaba ahí, sosteniendo el sobre, los ojos desorbitados. «Señor Harrison, necesito...» Se detuvo al ver a Rebecca. «Señorita Rebecca, ¿estás aquí? Gracias a Dios, necesitas ver esto. Ustedes dos necesitan ver esto». Lanzó el sobre el escritorio de Charles, quien lo abrió con manos temblorosas. Mientras sus ojos recorrían los reportes técnicos, su rostro fue perdiendo todo el color. «Dios mío», susurró. «Patricia». Rebecca se acercó. «¿Qué? ¿De qué están hablando?» Kevin se giró hacia ella, sus palabras saliendo en torrente. Los correos eran falsos. Todos ellos fueron creados usando software de falsificación desde la computadora de Patricia Miller. Está todo aquí. Marcas de tiempo, direcciones IP, análisis de metadatos. Ella fabricó todo, Rebecca. Cada mensaje, cada prueba. Eras inocente todo el tiempo. El mundo pareció detenerse. Rebecca se agarró del borde del escritorio de Charles, sus piernas casi cediendo nuevamente. Pero esta vez no de vergüenza, de alivio, de validación, de una rabia tan profunda que apenas podía respirar. «Patricia», repitió la voz trémula, «la mejor amiga de la señora Harrison, ¿por qué? ¿Por qué me haría esto?» Charles cerró los ojos. Conocía la respuesta. Y ahora necesitaba decir la verdad, no importaba cuán vergonzoso fuera. «Porque me estaba protegiendo», admitió su voz quebrada. «Rebecca, te pido disculpas. Estaba teniendo un romance, pero no era contigo, era con Patricia, y ella debe haber plantado esas evidencias contra ti para desviar cualquier sospecha, para que mi esposa nunca mirara en la dirección correcta.
El silencio que siguió fue absoluto. Rebeca miró a aquel hombre, el CEO poderoso, el líder respetado, y vio solo a un cobarde. Un hombre que había traicionado a su esposa y luego permitió que una inocente pagara por sus pecados. Entonces fui sacrificada, dijo lentamente, porque era conveniente, porque estaba en el lugar correcto para ser el chivo expiatorio. Charles no pudo mirarla a los ojos. Lo siento mucho. Yo no sabía que ella iba a hacer esto. Nunca imaginé que... Pero usted sabía que yo era inocente. Rebeca explotó, toda la rabia y humillación de ayer brotando hacia afuera. Y usted se quedó callado, se quedó ahí parado mientras su esposa me destruía frente a todos. Lo sé, Charles susurró, lo sé, y pasaré el resto de mi vida intentando arreglar esto. Kevin aclaró su garganta. Señores, odio interrumpir, pero la señora Harrison necesita saber esto. Necesita saber la verdad. Charles asintió lentamente. Sí, lo necesita, y voy a contárselo hoy, ahora. Pero mientras hablaba, ninguno de ellos notó que alguien estaba del otro lado de la puerta entreabierta, escuchando cada palabra. Patricia estaba en el corredor, su rostro pálido, sus manos temblando. Había llegado temprano porque Charles había pedido encontrarse con ella, pero al acercarse a su oficina, había escuchado voces, y ahora sabía que su plan cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Necesitaba actuar, rápido, porque si Cynthia descubría la verdad, no sería solo el romance lo que sería expuesto. Sería todo, toda la obsesión, todo el amor distorsionado, todos los años de fingimiento. Y Patricia no podía permitir eso, no ahora, no después de todo lo que había hecho. Se giró y comenzó a caminar rápidamente por el corredor, su corazón latiendo descontroladamente, su mente corriendo para encontrar una salida, cualquier salida. Pero no había más salidas. La verdad estaba suelta, y nada, absolutamente nada, podría detenerla ahora. Cynthia Harrison despertó aquella mañana con una sensación extraña. No era culpa, todavía no. Era algo más parecido a un vacío que no podía nombrar. La explosión del día anterior había sido catártica en el momento. Finalmente había confrontado a la amante de su esposo. Había defendido su territorio, había mostrado que no era tonta, pero ahora en la luz fría de la mañana, mientras miraba a Charles roncando a su lado en la cama, había bebido tanto que se desmayó antes de que pudieran conversar. Se preguntaba si había actuado precipitadamente. No sobre las evidencias, aquellos correos eran reales. Patricia le había mostrado todo, conversaciones íntimas, planes de encuentros, incluso fotos de regalos caros que Charles supuestamente le había dado a Rebeca. Patricia, su mejor amiga, la persona que estaba a su lado hacía 20 años. La única persona en quien Cynthia sentía que podía confiar completamente en este mundo de apariencias y falsedades. Patricia había sido quien descubrió todo, quien confrontó a Cynthia con las pruebas, quien la consoló mientras lloraba de rabia y traición, quien la alentó a ir a la oficina y exponer todo públicamente. Ella necesita ser expuesta, Cynthia, Patricia había dicho, sosteniendo sus manos. Mujeres así necesitan saber que no pueden destruir familias sin consecuencias. Necesitas hacer esto, por ti, por tus hijos. Y Cynthia había creído. ¿Por qué no creería? Patricia nunca le había mentido. Patricia era su roca, su hermana de elección. Cynthia tomó el celular y envió un mensaje a Patricia. Necesito conversar. ¿Puedes venir a tomar café a casa? La respuesta vino casi inmediatamente. Claro, voy en camino. Mientras Cynthia se levantaba e iba al baño, no tenía idea de que su vida estaba a punto de volverse de cabeza de una forma que nunca podría haber imaginado. En la oficina de Harrison Enterprises, la tensión era palpable. La noticia de que Rebeca había vuelto al edificio ya se había esparcido. Empleados susurraban en los corredores. Algunos decían que había vuelto para causar una escena. Otros especulaban que iba a demandar a la empresa. Jennifer, la gerente de marketing, estaba en la cocina cuando vio a Rebeca saliendo del elevador del piso 20. Se veía diferente. Ya no estaba encorvada de vergüenza como ayer.
Estaba erguida, determinada, y había algo en sus ojos que Jennifer reconoció. Justicia a punto de ser hecha. Jennifer tomó una decisión rápida. Tomó el teléfono y llamó a Cynthia. «Señora Harrison, soy Jennifer de marketing. Yo creo que debería venir a la oficina. Ahora, algo está sucediendo y creo que querrá estar aquí». Cynthia frunció el ceño. «¿Qué está sucediendo? No puedo explicarlo por teléfono, pero por favor, confíe en mí. Venga ahora». Había algo en el tono de Jennifer que hizo que Cynthia obedeciera. Canceló el café con Patricia, se vistió apresuradamente y tomó un taxi hacia la oficina. Cuando llegó, el vestíbulo estaba extrañamente silencioso. Michael, el guardia, la saludó con una mirada de lástima que no comprendió. El elevador pareció subir en cámara lenta, y cuando las puertas se abrieron en el piso 20, Cynthia vio algo que la hizo detenerse. Rebecca estaba ahí, en la sala de conferencias, con Charles, con Kevin, el gerente de TI, y sobre la mesa había documentos esparcidos. Cynthia entró a la sala como una tormenta. «¿Qué está pasando aquí? Rebecca, ya te dije que...» «Los correos eran falsos», Kevin interrumpió sin rodeos. «Siempre había sido directo así. Todos ellos, fabricados. Tengo las pruebas técnicas aquí». Cynthia se detuvo. «¿Qué?» «La señorita Rebecca nunca envió ningún mensaje inapropiado al señor Harrison», Kevin continuó, empujando los documentos por la mesa en su dirección. «Estos correos que usted vio fueron creados usando software de falsificación. Rastreé todo. La dirección IP, las marcas de tiempo, los metadatos. Todos apuntan a una fuente. La computadora del piso 12. La terminal usada por Patricia Miller». El nombre cayó como una bomba. Cynthia dio un paso hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. «No, esto no. Patricia no haría esto. Ella fue quien me mostró las pruebas. Ella fue quien me ayudó a descubrir todo». «Porque quería que usted descubriera», Rebecca dijo, su voz firme ahora. «Pero quería que descubriera lo que ella había creado, no lo que era real». «Esto no tiene sentido», Cynthia susurró, pero su voz temblaba. «¿Por qué haría esto? Patricia es mi mejor amiga. Me ama». Ella me ama», Charles interrumpió, y el mundo de Cynthia dejó de girar. Silencio absoluto tomó la sala. Cynthia miró a su esposo, sin comprender. ¿Qué dijiste?» Charles respiró profundo. 20 años de mentiras estaban a punto de derrumbarse, y merecía cada segundo del dolor que estaba por venir. Estaba teniendo un romance, Cynthia, pero no era con Rebecca, era con Patricia, hace más de un año. Si Kevin esperaba algún tipo de reacción explosiva, se sorprendió. Cynthia simplemente se quedó parada, procesando. Su rostro no mostraba rabia, mostraba algo mucho peor, devastación completa. «Patricia», repitió, como si estuviera probando el nombre en su boca por primera vez. «Mi mejor amiga. 20 años. Estás diciendo que por un año ella y tú...» «Lo siento mucho», Charles comenzó, pero Cynthia levantó la mano, cortándolo. «No». Su voz salió helada, controlada de una forma que era mucho más aterradora que cualquier grito. «No digas eso todavía. Primero necesito entender. Patricia creó evidencias falsas contra Rebecca ¿para qué? ¿Para hacerme pensar que la amante era otra persona?» «Para proteger el romance», Kevin confirmó gentilmente. «Si usted creía que la amenaza era la señorita Rebecca, nunca miraría hacia Patricia». Cynthia soltó una risa sin humor. Inteligente, enfermo, pero inteligente. Se giró hacia Rebecca y por primera vez realmente la vio. No como una amenaza, no como una amante, sino como una mujer que había sido destruida por un crimen que nunca cometió. «Te debo una disculpa que las palabras nunca podrán expresar», Cynthia dijo, y sus primeras lágrimas comenzaron a caer. «Destruí tu vida, te humillé públicamente, y eras inocente, completamente inocente». Rebecca asintió lentamente. «Lo era. ¿Cómo hago que esto esté bien?», Cynthia preguntó, su voz quebrándose ahora. «¿Cómo arreglo lo que hice?». «Primero», Rebecca respondió, su voz aún temblando pero firme,
Usted confronta a la persona que realmente destruyó su vida, y la mía. Como si fuera invocada por las palabras, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Y ahí estaba Patricia, pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados. Había escuchado todo desde el corredor. Sabía que ya no había escapatoria. «Cynthia», comenzó, su voz desesperada. «Puedo explicar. No es lo que piensas. No es lo que pienso». Cynthia repitió cada palabra saliendo como hielo. «Entonces dime, Patricia, dime qué debería estar pensando cuando descubro que mi mejor amiga de 20 años estaba teniendo un romance con mi esposo y que destruyó la vida de una inocente para ocultármelo». Patricia dio un paso dentro de la sala, cerrando la puerta detrás de sí. Era ahora o nunca. Si iba a ser expuesta, que fuera con la verdad completa. Toda ella. ¿Quieres saber la verdad?, Patricia dijo, y había algo salvaje en su voz ahora. «La verdad es que te amo, Cynthia. Siempre te amé, desde que nos conocimos en la universidad. Pero no amor de amiga, amor de verdad. El tipo de amor que consume, que destruye». El aire fue succionado de la sala. Cynthia retrocedió apoyándose en la pared, procesando aquellas palabras. «Y cuando lo elegiste a él», Patricia continuó señalando a Charles con desprecio, «cuando te casaste con él, construiste esta vida perfecta con él, yo me quedé ahí al lado, sonriendo, apoyando, siendo la madrina de tus hijos, la mejor amiga fiel, pero por dentro estaba muriendo todos los días. Entonces decidiste vengarte», Rebecca dijo, su voz cortando el silencio. «Decidiste tener un romance con su esposo. Decidiste destruir su matrimonio desde dentro». «No», Patricia gritó girándose hacia Rebecca con rabia. «No fue venganza. Fue desesperación. Necesitaba estar cerca de ella. Y si no podía tenerla, al menos podía destruir lo que tenían juntos». Miró de vuelta a Cynthia. «Quería que vieras que él no te merecía, que era capaz de traición, que yo sería mejor para ti». «Entonces me traicionaste», Cynthia susurró, lágrimas corriendo libremente ahora. «Traicionaste mi confianza de la peor forma posible y destruiste a una inocente en el proceso». «Ella siempre estaba cerca de él», Patricia explotó señalando a Rebecca. «Siempre tan perfecta, siempre tan dedicada. Todo el mundo en la oficina hablaba de lo buena que era en el trabajo, de cómo Charles confiaba en ella. Fue fácil hacerte creer, fue fácil plantar la semilla y dejar que tus celos hicieran el resto». Rebecca sintió náusea. «Me usaste. Me convertiste en un chivo expiatorio porque estaba en el lugar equivocado, haciendo mi trabajo demasiado bien. Eras conveniente», Patricia dijo con una frialdad que hizo que todos en la sala se estremecieran. «Y funcionó. Por algunas semanas funcionó. Cynthia estaba enfocada en ti, no en mí, no en la verdad». «Hasta que dejó de funcionar», Kevin dijo, levantando los documentos. «Porque las verdades digitales no mienten, los metadatos no mienten, y encontré cada migaja que dejaste». Patricia miró a Kevin como si lo viera por primera vez. «Tú», dijo con veneno, «tenías que meterte, tenías que ser el héroe». «Solo hice mi trabajo», Kevin respondió calmadamente. «Busqué la verdad, algo que deberías haber hecho antes de destruir la vida de alguien». Cynthia finalmente se movió. Caminó hasta Patricia, cada paso medido, controlado, y cuando estuvo frente a frente con la mujer que había llamado mejor amiga por 20 años, dijo con una voz que no admitía réplica: «Quiero que salgas de mi vida. Ahora, para siempre. No quiero ver tu rostro. No quiero escuchar tu voz. No quiero ni saber que existes». Se giró hacia Charles. «Y tú vas a pagar por esto de todas las formas posibles, pero primero vamos a arreglar lo que le hicimos a Rebecca». Charles asintió, incapaz de hablar. Cynthia se giró hacia Rebecca. «Voy a convocar una reunión, ahora, con toda la empresa. Y voy a contar la verdad, toda ella. Voy a limpiar tu nombre frente a todos los que presenciaron tu humillación, y luego discutiremos compensación, financiera, profesional, lo que necesites». Rebecca sintió emoción apretar su garganta. Justicia, finalmente. No era solo sobre el dinero o el empleo,
Era sobre dignidad restaurada, sobre verdad reconocida públicamente. «Gracias», logró decir. Patricia aún estaba ahí, parada como una estatua. «Cynthia, por favor, 20 años. Nuestra amistad murió en el momento en que traicionaste mi confianza», Cynthia cortó. «Y no tienes idea de cuánto duele esto, porque Charles, de cierta forma, esperaba esto de él. Hombres como él piensan que pueden tenerlo todo. Pero tú, Patricia, tú, la persona en quien más confiaba en el mundo, me destruiste de una forma que él nunca podría». Patricia no tenía más palabras. No había defensa. No había excusa que pudiera deshacer lo que había hecho. Entonces, hizo lo único que podía. Se giró y salió de la sala, dejando atrás 20 años de amistad y una vida que nunca más sería la misma. 30 minutos después, la sala de conferencias estaba llena nuevamente. Los mismos empleados que habían presenciado la humillación de Rebecca ahora estaban ahí, confundidos, curiosos, nerviosos. Cynthia estaba al frente de la sala, con Rebecca a su lado. Charles estaba al fondo, pálido y silencioso. Kevin sostenía sus documentos, listo para presentar las pruebas si era necesario. «Los convoqué aquí», Cynthia comenzó, su voz resonando clara, «porque ayer cometí una injusticia terrible y todos ustedes fueron testigos de ella». Respiró profundo. Rebecca Miller era inocente, completamente inocente. Los correos que mostré, las pruebas que presenté, todo era falso, fabricado por alguien en quien confiaba para engañarme y destruir la vida de esta mujer. Murmullos recorrieron la sala. Miradas de shock, algunas de culpa, aquellos que habían reído, que habían juzgado. La verdadera culpable fue expuesta, Cynthia continuó, y enfrentará las consecuencias legales de sus acciones. Pero hoy, aquí, ahora, quiero que todos sepan, Rebecca Miller es una de las empleadas más íntegras que esta empresa ha tenido, y yo la humillé públicamente por un crimen que nunca cometió. Su voz se quebró. «No tengo palabras para expresar mi arrepentimiento, pero Rebecca, si me lo permites, me gustaría ofrecer no solo tu antiguo empleo de vuelta, sino una posición de directora ejecutiva, con un aumento significativo y total autonomía para elegir tus proyectos». Rebecca miró aquella sala llena de rostros, algunos avergonzados, otros admirados, todos atentos, y se dio cuenta de algo. No necesitaba aquel empleo, no necesitaba aquella validación. Ya tenía algo más importante, la verdad de su lado y la fuerza para reconstruir su vida en sus propios términos. «Agradezco la oferta», Rebecca dijo, su voz firme resonando por la sala. «Pero no voy a volver, no porque guarde rencor, sino porque merezco comenzar de nuevo en un lugar donde mi reputación no esté manchada por memorias, donde pueda ser juzgada solo por mi trabajo». Silencio respetuoso tomó la sala. «Sin embargo», Rebecca continuó, «acepto compensación financiera por los daños causados, y quiero que todos aquí sepan, si ven injusticia sucediendo, no se queden callados. Hablen, actúen, porque el silencio de ustedes ayer fue tan doloroso como los gritos». Y con eso, Rebecca se giró y caminó fuera de la sala de conferencias por segunda vez. Pero esta vez no era una caminata de vergüenza, era una caminata de victoria, de dignidad recuperada, de una mujer que había enfrentado lo peor y salido del otro lado no solo sobreviviendo, sino triunfando. Mientras el elevador descendía, Rebecca se permitió una pequeña sonrisa. La tormenta había pasado, y el sol, finalmente, estaba comenzando a brillar nuevamente. 2 meses pasaron. El escándalo de Harrison Enterprises se había convertido en titular en todos los periódicos de negocios de la región. CEO renuncia tras escándalo de traición y falsificación, decían algunos. Empleada inocente humillada, recibe indemnización millonaria, decían otros. La historia tenía todos los elementos que los medios adoraban: traición, obsesión, una heroína improbable. Rebecca usó parte de la indemnización para alquilar una pequeña oficina en el centro de la ciudad, con vista al parque, paredes de vidrio y una placa discreta en la puerta: Miller Consultoría Ejecutiva.
No quería construir un imperio, quería construir algo significativo, algo basado en integridad. Su primera cliente fue, sorprendentemente, Cynthia Harrison. Se encontraron en un café neutral, lejos de oficinas y malas memorias. Cynthia se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, pero había algo nuevo en sus ojos: determinación. «Estoy asumiendo control total de Harrison Enterprises», Cynthia dijo sin rodeos. «Charles renunció. El consejo votó a favor de mí como nueva CEO y quiero transformar aquella empresa en algo que valga la pena, pero no sé cómo hacerlo sola». Rebecca estudió a la mujer frente a ella, la misma mujer que había dado una bofetada en su rostro 2 meses atrás, la misma mujer que había gritado acusaciones falsas frente a 200 personas, pero también la mujer que había tenido el coraje de admitir públicamente su error, que había luchado para restaurar la justicia. «¿Por qué yo?», Rebecca preguntó. «Porque entiendes», Cynthia respondió. «Entiendes lo que es ser juzgada injustamente. Entiendes el valor de la verdad. Y porque, a pesar de todo lo que te hice, aún tuviste la dignidad de aceptar mis disculpas. Eso dice más sobre tu carácter que cualquier currículum podría». Rebecca tomó un sorbo de café pensando. «¿Qué exactamente quieres cambiar?». «Todo», Cynthia dijo con pasión. «La cultura, las políticas, la forma en que tratamos a los empleados. Quiero crear un lugar donde lo que te pasó nunca pueda suceder nuevamente, donde las acusaciones sean investigadas antes de convertirse en sentencias, donde las personas sean protegidas, no sacrificadas». Era ambicioso, tal vez hasta ingenuo, pero Rebecca vio sinceridad en los ojos de Cynthia, y tal vez, solo tal vez, de aquella tragedia pudiera surgir algo bueno. «Está bien», Rebecca acordó, «pero con condiciones, total transparencia, autonomía completa en mis recomendaciones, y si en algún momento siento que estás volviendo a los viejos patrones, me voy, sin aviso». «Acepto», Cynthia extendió la mano. Rebecca la estrechó. No era perdón completo, pero era un comienzo. Mientras tanto, en un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad, Patricia estaba sentada sola. Su teléfono ya no sonaba. Sus correos quedaban sin respuesta. Las amigas que pensaba tener habían desaparecido cuando el escándalo explotó. El proceso judicial de Rebecca estaba en marcha. Su abogado había dejado claro que enfrentaría no solo indemnizaciones pesadas, sino potencialmente cargos criminales por falsificación de documentos digitales y difamación agravada. Pero lo peor no era la perspectiva de prisión o bancarrota, era el vacío. 20 años de su vida habían sido construidos alrededor de Cynthia. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento de alguna forma ligado a aquella mujer que amaba de una forma obsesiva y destructiva. Y ahora no había nada. Solo silencio. Patricia miró el celular, tentada a llamar a Cynthia una vez más, pero sabía que sería inútil. Cynthia había bloqueado su número semanas atrás. Había dejado claro que no quería ningún contacto. Nunca más. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cuándo el amor se había transformado en algo tan tóxico que estaba dispuesta a destruir a una inocente? Patricia no tenía respuestas. Solo arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para cambiar algo. Charles también estaba reconstruyendo, o intentando. Se había mudado a un apartamento pequeño, lejos de la mansión que compartía con Cynthia. El divorcio estaba en proceso, la separación de bienes sería brutal, pero más que la pérdida financiera, lo que lo atormentaba era la pérdida de respeto. Sus hijos apenas hablaban con él. Su reputación estaba arruinada. Y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rebecca aquel día. La confusión, el dolor, la traición. Había llamado a ella una vez, algunas semanas después de que todo explotara, para disculparse personalmente. Rebecca había atendido, escuchado en silencio, y luego dicho, «Gracias por llamar, pero tus disculpas no cambian nada. Tuviste la oportunidad de hacer lo correcto aquel día, y elegiste el silencio. Vive con eso». Y colgó. Viviría con eso.
todos los días por el resto de su vida. Kevin, el discreto héroe de TI, se había convertido en una especie de celebridad interna. Empleados que antes apenas notaban su existencia, ahora lo saludaban con respeto. Había sido promovido a director de seguridad de la información por la nueva CEO Cynthia. «Salvaste más que la reputación de Rebecca», Cynthia había dicho durante la reunión de promoción. «Mostraste que la verdad aún importa, que personas dispuestas a buscarla pueden cambiarlo todo». Kevin no se veía como héroe. Había hecho simplemente lo que consideraba correcto, pero aceptó la promoción con la promesa de implementar sistemas aún más rigurosos para prevenir falsificaciones futuras. Y había comenzado a salir con Jennifer, la gerente de marketing que había sido la primera en alertar a Cynthia aquel día crucial. Se habían conectado por valores compartidos: integridad, coraje, hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Rebecca recibía actualizaciones ocasionales sobre todo esto a través de Jennifer, que ahora trabajaba medio tiempo en su consultoría. Y aunque parte de ella sentía satisfacción al saber que se estaba haciendo justicia, otra parte solo quería seguir adelante. Estaba construyendo algo nuevo, algo que era suyo. Y todos los días, cuando entraba a su oficina pequeña pero propia, se recordaba: había sobrevivido a lo peor. Había sido quebrada y se había reconstruido, y ese era un poder que nadie podría quitarle. 3 meses después del escándalo, Rebecca recibió un correo inesperado. Era de una periodista de una gran revista de negocios. «Rebecca, tu historia tocó a muchas personas. Nos gustaría hacer un reportaje sobre resiliencia, justicia y reconstrucción. ¿Estarías dispuesta a compartir tu jornada?» Rebecca vaciló. Parte de ella quería olvidar, pasar la página completamente, pero otra parte, la parte que había crecido viendo a su madre luchar contra injusticias todos los días, sabía que había un propósito mayor ahí. Aceptó la entrevista. El artículo fue publicado un mes después. El título: «De la humillación a empresaria, cómo Rebecca Miller transformó injusticia en propósito». La foto de portada mostraba a Rebecca en su oficina, con una mirada serena pero determinada. La respuesta fue abrumadora. Cientos de correos comenzaron a llegar, mujeres compartiendo historias de sus propias injusticias en el trabajo, hombres que habían presenciado colegas ser destruidos injustamente y no habían actuado, jóvenes profesionales pidiendo consejos sobre cómo mantener integridad en ambientes tóxicos. Rebecca leyó cada mensaje y se dio cuenta de que su historia no era solo sobre ella. Era sobre todas las personas que alguna vez fueron juzgadas injustamente, todas las que fueron sacrificadas por conveniencia, todas las que se quedaron calladas cuando debían haber hablado. Decidió expandir su consultoría. No sería solo sobre gestión ejecutiva, sería sobre crear culturas de trabajo basadas en justicia, transparencia y dignidad humana. Y así, de lo que debería haber sido el fin de su carrera, Rebecca construyó un nuevo comienzo. Un comienzo basado no en venganza, sino en propósito, no en amargura, sino en determinación de garantizar que otras no pasaran por lo que ella pasó. 1 año después, Rebecca estaba en un escenario, bajo luces cálidas, hablando para una audiencia de 500 personas en una conferencia de liderazgo empresarial. El tema: integridad en tiempos de crisis. «Hace 1 año», comenzó, su voz firme resonando por el auditorio, «fui humillada públicamente por un crimen que nunca cometí. Mi reputación fue destruida, mi empleo fue quitado, y pensé que mi vida había terminado». Hizo una pausa. Pero estaba equivocada. Mi vida no había terminado. Estaba solo comenzando de una forma diferente. Contó su historia. No todos los detalles sórdidos, pero la esencia, la falsa acusación, la bofetada pública, el descubrimiento de la verdad y, más importante, lo que había construido de aquellas cenizas. «La injusticia sucede», Rebecca dijo, «en el mundo corporativo, en relaciones, en familias, pero lo que te define no es la injusticia que sufres, es lo que haces después. Puedes elegir amargura, puedes elegir venganza o puedes elegir transformación».
En la audiencia, Cynthia estaba sentada en la tercera fila. Su empresa había patrocinado aquella conferencia, y ver a Rebecca ahí, poderosa, elocuente, transformada, trajo lágrimas a sus ojos, no de tristeza, sino de algo parecido a redención. Cynthia también se había transformado. Harrison Enterprises, bajo su liderazgo, se había convertido en referencia en prácticas éticas. 3 meses atrás, habían ganado un premio de mejor lugar para trabajar, exactamente por las políticas que ella y Rebecca habían implementado juntas. Cuando Rebecca terminó su discurso, la audiencia se puso de pie en aplausos. Pero ella no estaba pensando en los aplausos, estaba pensando en la jornada, en su madre, Linda, que había fallecido 6 meses atrás, pero vivió lo suficiente para ver a su hija no solo recuperarse, sino prosperar. «Lo lograste, mi hija», Linda había susurrado en su lecho de muerte. «Te levantaste como sabía que lo harías». Después de la conferencia, Rebecca estaba en el lobby cuando una joven mujer se acercó tímidamente. «Señorita Miller, solo quería agradecer. Su historia me dio coraje para denunciar acoso en mi trabajo. Tenía miedo, pero usted me mostró que la verdad importa, que luchar importa». Rebecca sostuvo las manos de la joven. «Eres valiente, y nunca olvides, tu dignidad no está en las manos de quien intenta destruirla». Mientras la joven se alejaba, Rebecca sintió aquella sensación familiar de propósito. Era por esto, por momentos así, por vidas que podría tocar, por injusticias que podría ayudar a prevenir. Tomó el teléfono y vio un mensaje de Jennifer. 3 empresas más se pusieron en contacto. Quieren consultoría sobre cultura ética. Apenas podemos seguir la demanda. Rebecca sonrió. De secretaria humillada a una de las consultoras más solicitadas de la región, de víctima de falsas acusaciones a oradora inspiradora, de quebrada a reconstruida, más fuerte que nunca. Miró por la ventana del hotel, viendo la ciudad extenderse ante ella. En algún lugar allá afuera, Patricia probablemente aún estaba lidiando con las consecuencias de sus acciones. Charles estaba intentando reconstruir una vida lejos de los reflectores, y cientos de otras Rebeccas estaban enfrentando sus propias injusticias. Pero ahora había esperanza, había un camino, y había alguien que había atravesado el fuego y podía mostrar que era posible salir del otro lado no solo intacta, sino transformada. Rebecca tomó su bolso y caminó hacia el elevador. Mañana había otra empresa para consultar, otra cultura para transformar, otra oportunidad de garantizar que lo que le pasó no le pasara a nadie más. Y mientras las puertas del elevador se cerraban, vio su reflejo en el metal pulido. Ya no vio a la secretaria temblando de vergüenza en aquella sala de conferencias un año atrás. Vio a una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había transformado la peor experiencia de su vida en la fundación de la mejor versión de sí misma. La bofetada de Cynthia había sido el fin de una vida, pero también había sido el comienzo de otra, una vida basada en propósito, integridad y la negativa absoluta a dejar que la oscuridad venciera. Y esa, después de todo, era la mejor venganza de todas. Vivir bien, vivir con significado y transformar dolor en poder. La secretaria humillada se había convertido en la empresaria respetada. La víctima se había convertido en la voz, y la injusticia, por más dolorosa que haya sido, se había convertido en el catalizador para una transformación que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de incontables otras personas. Rebecca salió del hotel hacia la calle soleada, respiró profundamente el aire fresco y sonrió. Había sobrevivido, había vencido, y apenas estaba comenzando.